Muy buenos días, queridos estudiantes. La microclase de hoy se refiere al conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales. Primeramente debemos justificar el porqué de ellos. Cuando se trabajaba solamente con los números enteros, fueron apareciendo mediciones, problemas de la vida cotidiana, donde no eran valores ni, por ejemplo, ni entre 2 ni entre 3. Eran valores que estaban entre ellos 2. Y esos valores, recuerden que entre dos números enteros no hay otro número entero. Se aparecieron las expresiones decimales, que son el producto de la división de un numerador y un denominador que nos dé una expresión decimal, y eso es un número racional, es decir, las fracciones en general, tomando en cuenta que no necesariamente una fracción es un número racional, pero sí todo número racional es una fracción. Eso lo vamos a discutir más adelante. La definición de un número racional es el siguiente. Q va a ser igual al conjunto de un A sobre B, tal que A y B pertenecen a los números enteros. Ahí van a pertenecer a los números enteros. Hay una excepción que B debe ser diferente de 0. La mayoría sabe por qué. Está en el denominador. Recuerden que la división entre 0 no está definida, no está comprobada, y se hace esa excepción. A medida que nosotros vamos expresando una relación por cociente entre un A sobre B, podemos hablar también de que los números racionales se pueden representar en una forma sagital. En una forma sagital, sabemos que originalmente empezamos a trabajar con los números naturales. Luego aparecieron los naturales más los negativos, que involucraban a los números enteros. Como estos son números enteros, los racionales, A sobre B, los enteros están dentro de los números racionales. Más o menos hasta aquí es la representación sagital de ellos. Igualmente que la representación en forma de conjunto ya está acá en la definición. Hay una representación también que es en la recta real entre dos determinados valores. Suponte tú 0, 1, 2. Supongamos indudablemente que esta es una recta real, por lo tanto tiene valores negativos también, menos 1. Si queremos ubicar, por ejemplo, la fracción 1/2, debemos buscar un valor, ¿verdad? La unidad la vamos a dividir en dos partes. Esta unidad que está acá la divido en dos partes. Suponte tú que esta es la mitad. Indudablemente que 1/2 queda representado acá. Por ejemplo, 5/2. 5/2 divido la unidad en dos partes. La siguiente unidad también en dos partes. Ya llevo 1/2, 2/2, 3/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2. Acá es 5/2. Y así observamos con detenimiento que entre dos números enteros existen infinitos números racionales, infinitos valores de Q. Las fracciones tienen una cierta clasificación en función del valor que tengan entre el numerador y el denominador. Así, una fracción es propia cuando el numerador, un A sobre B, A es menor que B. Ejemplo, 3/8. Toda fracción donde el numerador es menor que el denominador es una fracción propia. Existen también las fracciones impropias,
Una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 7 medios. 7 medios, el numerador es mayor que el denominador. Esa es una fracción impropia. Existe también la fracción unidad. La fracción unidad, que es aquella donde el numerador es igual al denominador. De esa manera, indudablemente A es igual a A. En este caso, ejemplo, 5 quintos. 5 quintos, todo número dividido entre el mismo número es la unidad. Por eso es que se le dice fracción unidad. Tenemos también una fracción que es la fracción nula. La fracción nula se caracteriza porque el numerador es 0. 0 sobre b, con la condición que b sea también diferente de 0. No podemos dividir 0 entre 0, pero entre todo lo demás sí. 0 entre b. Quiere decir que 0 sobre menos 2, por ejemplo, eso es 0. 0 entre 18, eso es 0. Quiere decir que esa es la fracción nula, aquella donde el numerador es 0 y el denominador es cualquier número entero a excepción del 0. Existe una fracción que la llaman fracción mixta, pero en realidad es un número mixto. Voy a borrar para continuar explicando lo que es un número mixto. Un número mixto está compuesto por un valor mixto, por un valor entero, 2, y una fracción, con la característica que esa fracción sea propia. El número mixto es 2, un tercio. Ese 2, un tercio es 2 como número entero y un tercio. Algunos lo pueden representar de esta manera, pueden decir 2 más un tercio, porque en realidad cuando vamos a transformar ese número mixto efectuamos esta operación. Los números mixtos se pueden transformar en una fracción impropia. Por ejemplo, de mixto a impropia. Ejemplo, este mismo caso, 2 y un tercio. 2 y un tercio, que es un número mixto, lo voy a transformar en una fracción impropia. Trazo mi línea de fracción, multiplico 3 por el número entero y lo sumo con el numerador. 3 por 2, y eso lo vamos a sumar con el numerador. Y copio el mismo denominador. De esta manera tenemos 3 por 2, 6, más 1, 7. 7 tercios. Estoy transformando el número mixto en una fracción impropia. Indudablemente que podemos hacer a la inversa. De impropia a mixto. Utilizamos el mismo ejemplo para ver si llegamos a este término. Dado la fracción impropia 7 tercios, yo quiero llevarla a número mixto. Efectúo la división tradicional. 7 entre 3 es 2. 2 por 3, 6, a 7, 1. Observemos que vamos a colocar aquí 3 en azul, 2 en amarillo y el resto en morado. Fíjate que vas a escribir el número mixto como 2 un tercio. 2 un tercio. Comprobamos que
podemos llegar al valor original. Es decir, hacemos la división tradicional, colocamos el cociente como el número entero, colocamos el numerador como el resto de esa división y escribimos el denominador, que es el divisor de esa división. Hasta ahí, queridos estudiantes, más o menos la introducción a los números racionales. Las aplicaciones son infinitas para el cálculo del mínimo común múltiplo, para los cálculos de problemas de la vida real donde participen fracciones. Eso es, prácticamente domina todo el esquema de las matemáticas, los números racionales. De ahí la importancia fundamental de manejar con propiedad ese conjunto numérico. Hasta aquí esta microclase de hoy, queridos estudiantes. Vuelvo y repito, no realicen ninguna actividad, cuestionario, tarea, sin antes revisar todo el material de la plataforma que se les ha subido, inclusive consulta a título personal. Que pasen un feliz día, se les quiere, que estén bien.